advertencia que hizo Moody's Analytics sobre la inminente depreciación del peso mexicano frente al dólar en los próximos meses. Se habla de que puede depreciarse hasta 20% según este análisis que hizo Alfredo Cutiño de Moody's Analytics. Vamos a ver si esto es posible o no. Vamos a analizarlo, vamos a platicar con Valeria Moy. Ella es directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por estos minutos para el Heraldo Televisión. Pues, ¿qué te pareció? Porque ayer en las redes sociales yo vi muchos comentarios sobre esta estimación puntual de que podría depreciarse el peso hasta 20% en los próximos meses. ¿Qué te parece de entrada el análisis que está haciendo Moody's? Mira, Mario, la verdad es que es un tema, el tipo de cambio, que está siempre en la discusión, ¿no? Siempre en las sobremesas se habla del tipo de cambio, siempre en las conferencias se habla del tipo de cambio. Todo mundo, es una cosa un poco extraña, todo mundo se muestra sorprendido cuando ve la estabilidad del tipo de cambio, por lo menos la estabilidad que ha tenido en los últimos años, aunque en los últimos años, en particular en los que lleva esta administración, sí ha habido algo de depreciación. Hay que decirlo, lo que pasa es que es una depreciación que ha sido lenta, ha sido paulatina, pero sí el tipo de cambio no está hoy en el nivel que tenía en 2018. Ahora, algo que me parece importante de este análisis de Moody's Analytics es que lo único que está diciendo, y esa es una condición bien extraña en análisis prospectivos, es que está tomando en cuenta el pasado. Lo que está diciendo Moody's Analytics aquí en este informe que nos da ayer es: si la historia se repite, o sea, esa es la frase clave, ¿no? Si la historia se repite y pasa algo similar a lo que pasó en 2008, 2009 y algo similar a lo que pasó en 2020, que ojo, yo creo que lo que pasó en 2020 no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en 2008 en términos cambiarios. Entonces, únicamente como por cuestión de ciclo, así como podemos hablar de ciclos económicos, podremos pensar en un ciclo cambiario. Únicamente por cuestión de ciclo cambiario vendría una depreciación para México. Lo que no toma en cuenta este análisis son las condiciones futuras, o sea, no espera, no habla de expectativas, no dice, bueno, se ve que el crecimiento de la economía va a ser este, o que el apretamiento monetario va a ser este hacia adelante, o que va a haber un tema fiscal. No habla de eso, habla del apretamiento monetario que ya se está dando, algo que estamos viendo continuamente en cada reunión de la Reserva Federal o de Banco de México, pero ve solo el pasado. Y yo no sé, Mario, yo no soy tan ferviente creyente de esos análisis que únicamente ven el pasado, Sí. porque me parece que las condiciones futuras pues juegan un papel clave y ahí es donde está el riesgo. Nadie conoce el futuro, ¿no? Y un tema clave, y lo menciona Moody's Analytics, es la política monetaria, lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos y lo que haga el Banco de México, porque de pronto también vemos a Gerardo Esquivel, uno de los subgobernadores del Banco de México, diciendo, pues a ver, yo creo que ya el Banxico puede desligarse de lo que haga la Reserva Federal, pero si eso sucede, es decir, si no aumentamos la tasa de interés pues a un ritmo similar al de la Fed, pues entonces probablemente sí se nos vayan inversionistas y entonces venga esta depreciación del tipo de cambio. Es clave lo que suceda con esta política monetaria, tanto en Estados Unidos como en México. Es por supuesto clave y pues el subgobernador Gerardo Esquivel podrá decir muchas cosas, pero al final del día no podemos cambiar el spread que tenemos ahorita de 600 puntos base con la tasa entre la tasa de interés mexicana y la tasa de interés norteamericana, porque entonces sí nos metemos en un tema no únicamente cambiario, sino inflacionario, por precisamente el efecto de vía tipo de cambio y todos los bienes importados que se consumen en México. Yo creo que en este momento específico, yo no quiero decir que la política monetaria mexicana esté siempre pegada a la política monetaria norteamericana, pero creo, Mario, que en este momento no hay forma de desligarse de la política monetaria de Estados Unidos. Me parece que simplemente no hay manera, porque las condiciones monetarias, las condiciones de inflación, las condiciones de tasas de interés, pues son un fenómeno global. Si no mantenemos este spread, este diferencial de tasas, entonces sí vamos a tener un tema y yo creo que no va a ir por ahí. Aunque hay que decir que Banco de México empezó a subir tasas de interés a mediados del año pasado, a mediados de, me parece que fue julio del año pasado, mientras que la Reserva Federal todavía en la primera reunión de este año no subió tasas, todavía hablaban de un fenómeno transitorio. Entonces sí, yo creo que eventualmente nos desligaremos de la política monetaria de la Fed, pero también creo que eso para nada es el momento ahorita de hacer eso. Y además la inflación pues sigue bastante alta.
Se prevé que cierre este año por ahí del 8.5% la inflación anual, y el próximo año, y es lo que quiero preguntarte también, Valeria, en el paquete económico está previsto que la inflación baje hasta el 3.2%, lo cual se antoja prácticamente imposible, lo mismo que crecer 3% y mantener, digamos, esta proyección de crecimiento económico de 3% que pues nadie la ve más que la Secretaría de Hacienda. Nadie ve ese crecimiento de 3% y tampoco nadie ve esa inflación de 3%, porque hay que decir que todas las casas de bolsa, todos los bancos, todas las casas de análisis traen expectativas de inflación que están por el 5% hasta hacia finales del año, es decir, diciembre. Eso te marca una inflación promedio durante el año que entra, 2023, de significativamente un mayor nivel. O sea, si vamos a cerrar el año con una tasa de 4 o 5%, pues imagínate las inflaciones de inicio de año. Entonces, claramente el tema inflacionario está muy marcadamente sobre la mesa y el año que entra no va a ser la excepción. Para aquellos que están todo el tiempo preguntando, y lo entiendo bien, entiendo las ganas de saberlo, ya tocamos, ya llegamos al pico, pues la verdad es que solo vamos a saber cuando llegamos al pico, cuando empecemos a descender. Me encantaría tener más información, que ya pudiéramos saber exactamente cuándo se llegó a ese pico y cuándo vamos a empezar a bajar. Sin embargo, Mario, pues sabemos que ese pico lo veremos cuando lo tengamos que ver y no podemos verlo antes, a menos que la Reserva Federal y el Banco de México pues digan otra cosa, pero yo no veo claro en ese sentido, sobre todo con las expectativas de inflación que tienen todas las casas de análisis. Y finalmente, Valeria, preguntarte sobre la situación económica de Estados Unidos. Se habla mucho de que va a caer en recesión casi que inevitablemente el próximo año, y quiero preguntarte aquí si Estados Unidos le da la gripe o el catarrito a México, ¿qué le va a pasar, no? Porque te acuerdas de esa frase de Agustín Carstens, que efectivamente nos fue muy mal en aquella crisis del 2009-2008. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo le va a afectar a México la recesión de Estados Unidos? Pues la recesión de Estados Unidos siempre es una mala noticia para México, ¿no? Bloomberg le acaba de dar a esa recesión una probabilidad de 100%, lo cual pues ya nos pone en una situación mucho más complicada. Y hay que decir, Mario, que México es un país comercial. El crecimiento económico que se ha visto el año pasado y este año, por mucho o poco que haya sido, o sea, no nos metamos en discutir si es mediocre o no es mediocre, se ha debido al comercio internacional. Las variables que más rápido se recuperaron después de la pandemia fueron las relacionadas con comercio, importaciones y exportaciones. Entonces, si Estados Unidos empieza a vivir un freno económico, claramente nos va a afectar por la parte de las exportaciones. El 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos, es una cifra que todos conocemos, y en ese sentido yo creo que pues más que hablar ya de una recesión, lo que tenemos que estar empezando a pensar es la magnitud de esa recesión, porque hay quien habla de que será una recesión muy ligera, muy leve, que apenas rondará los negativos, pero muy ligeramente abajo del cero, y hay quien habla de que puede ser una recesión más profunda por el apretamiento monetario, por el conflicto entre China y Estados Unidos, y porque al final del día no sabemos cómo va a terminar el tema, si es que va a terminar pronto, que ojalá así sea, Rusia-Ucrania. Entonces, todavía hay muchas variables en el aire, y de esas variables dependerá la recesión, profunda o no, que tenga Estados Unidos. Y nosotros, Mario, pues sin duda vamos a vivir los impactos de esa recesión o de ese choque económico, y lo vemos con las expectativas de crecimiento de todas las casas de análisis de las que hablamos antes. Todas las expectativas están entre 1 y 1.5%. Entonces, en efecto, si Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da un catarrón. Bueno, ya lo estaremos viendo y platicando. Muchas gracias, como siempre, Valeria Moy, directora general del IMCO, por haber platicado con nosotros, y buenos días. Al contrario, Mario, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego.